Buenos días, nosotros somos el equipo 7, conformado por Canizales Elizondo José Ricardo, García Renata, López Peña Fernanda Abigail y su servidora Contreras Salcido Maite Guadalupe. Presentaremos el producto integrador de aprendizaje, que es Aquaporinas en la medicina química. Empezaremos por una breve introducción, que son: las aquaporinas son una superfamilia de proteínas integrales de membrana que funcionan como canales moleculares que son altamente selectivos para el agua. Estas proteínas se encuentran en todos los reinos de la vida, que son plantas, animales y microorganismos. Estos se organizan en la membrana en forma de tetrarmos, que son grupos de 4, y su principal función es regular la permeabilidad celular. Estas permiten que el agua cruce las membranas biológicas a velocidades extremadamente altas en respuestas a gradientes osmóticos, lo que resulta fundamental para mantener el volumen celular, la presión interna y la homeostasis hidrosalina en todo el organismo. Tenemos que la arquitectura macromolar a nivel estructural, las aquaporinas operan en la bicapa lipídica organizadas como tetrarmos estructurales, que son conjuntos de sus 4 unidades. Cada monómero individual contiene un poro funcional e independiente. Consta de 6 hélices alfa transmembranales y poseen un bucle interno orientado hacia el canal que determina la selectividad de cada uno. Tiene una importancia fisiológica de la permeabilidad y su función primordial de las aquaporinas es regular el flujo osmótico celular de manera expedita, y esto resulta crítico para la homeostasis hidrosalina, que es el equilibrio preciso entre solutos y agua en el citoplasma y el líquido extracelular. La regulación del volumen evita la contracción o la lisis celular ante fluctuaciones drásticas del medio. La presión de la turgencia, que es mantener la rigidez estructural indispensable en las células de los tejidos vegetales. Como antecedentes, tenemos que el paradigma del siglo XX, durante décadas la biofísica y la fisiología celular asumieron firmemente que el agua cruzaba las membranas biológicas de manera exclusiva mediante ósmosis simple, que es difusión pasiva a través de los espacios de la bicapa lipídica. Si bien sabemos que los lípidos permiten un paso residual lento de moléculas de agua debido a movimientos térmicos, este modelo teórico era insuficiente para explicar la cinética observada en sistemas biológicos reales. La paradoja de los tejidos de alto flujo. Sabemos que ciertos órganos y tejidos específicos presentaban tasas de permeabilidad hídrica físicamente imposibles de justificar mediante simple difusión lipídica. Tenemos que los eritocitos, que son los glóbulos rojos, intercambian volúmenes masivos de agua de manera casi instantánea para mantener el equilibrio osmótico en el torrente sanguíneo. Y los tóbulos renales reabsorben diariamente volúmenes colosales de agua purificada a partir del filtrado glomerular. Los indicios del mercurio. Para comenzar con esto, es fundamental entender cómo surgió la duda científica que llevó al descubrimiento de los canales del agua. Históricamente se pensaba que el agua cruzaba las membranas celulares únicamente por difusión simple a través de la bicapa lipídica. Sin embargo, en ensayos previos al aislamiento genético de estas proteínas, los investigadores observaron un fenómeno muy particular. Al agregar iones de mercurio a los eritrocitos, el transporte masivo de agua se bloqueaba por completo. ¿Por qué ocurría esto? Como sabemos, el mercurio tiene una altísima afinidad química para unirse a los grupos sulfidrilo de la miosinosinteína. Este bloqueo fue la primera evidencia indirecta para contundente de que el paso del agua no era un proceso puramente pasivo y caótico a través de los lípidos, sino que dependía críticamente de una proteína de membrana que fuera accesible a este metal. Este hallazgo abrió la puerta para buscar esa estructura específica. El por qué importa la fisiología humana. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante estudiar estos canales? El agua es el solvente universal indispensable para la vida
y entender los compuestos que la gobiernan nos ayuda a comprender la fisiología humana a un nivel mucho más profundo. Podemos ver su impacto directo a 3 sistemas claves descritos en esta diapositiva. En primer lugar, la concentración de la orina, que es el mecanismo renal, está finamente guiado por las aquaporinas de tipo 2, la cual se transloca a la membrana bajo el control estricto de la hormona antidiurética para evitar que nos deshidratemos. En segundo lugar, son las secreciones glandulares, la producción masiva y constante de fluidos como las lágrimas, la saliva y el sudor termorregulador depende de esos flujos muy rápidos del agua. Finalmente, el líquido cefalorraquídeo, donde la regulación del volumen amortigua y protege nuestro sistema nervioso central. En nuestro impacto patológico y clínico, cuando estos sistemas de transporte fallan, las consecuencias clínicas son muy graves, que son las anomalías genéticas o los errores en la regulación de las aquaporinas. Desencadenan patologías de gran impacto médico. Un ejemplo claro de esto es la diabetes insípida nefrogénica. En esta enfermedad, la mutación es directa en el gen de la AQP2. Impiden que el riñón reabsorba el agua en los túbulos colectores. Como resultado, el paciente no puede retener agua, generando una deshidratación extrema y poliuria severa, es decir, una producción excesiva de orina. Por otro lado, en el extremo opuesto tenemos el edema cerebral. Tras un traumatismo cráneoencefálico o un actus, se produce una acumulación patológica y peligrosa del agua en el cerebro a través de las aquaporinas de tipo 4, lo que eleva la presión intracraneal y pone en riesgo la vida del paciente. En nuestro potencial farmacéutico y biotecnológico. Para cerrar la identificación precisa de estos mecanismos moleculares, no se queda solo en el papel, sino que abre campos científicos sumamente innovadores para el futuro. En el ámbito farmacéutico, el diseño de fármacos moduladores es una prioridad. Crear agentes químicos que actúen como bloqueadores selectivos de la aquaporina tipo 4. Podrían mitigar la inflamación y el edema cerebral postraumático, ofreciendo una alternativa médica que critica sin tener que recurrir inmediatamente a cirugías descompensivas o invasivas. Modificar la expresión de aquaporinas vegetales nos permitirá diseñar cultivos hiperresistentes a sequías severas o capaces de prosperar en suelos con alta salinidad, un reto crucial en el contexto del cambio clínico actual. Como podemos ver, lo que comenzó con una simple observación de laboratorio utilizando mercurio, hoy en día redefinir la medicina y la producción de alimentos. En nuestra hipótesis, a partir de estos indicios con el mercurio, se formuló la siguiente hipótesis de trabajo, la cual postula que el transporte masivo y rápido de agua a través de las membranas celulares altamente permeables está mediado por una familia de proteínas de canal específicas que facilitan el flujo hidrofílico a favor de un gradiente osmótico. Pero el verdadero reto de esta hipótesis no era solo proponer un canal que dejara pasar el agua, sino explicar su selectividad. Se teorizó que estas proteínas poseían un mecanismo de exclusión molecular estricto. Este mecanismo debía impedir por completo el paso de iones solutos y, muy importante, de protones, ya que si los protones cruzaran libremente se destruiría el gradiente de pH de la célula, comprometiendo toda la bioenergética celular. En nuestro objetivo general tenemos que investigar, caracterizar y demostrar el mecanismo molecular y la funcionabilidad de las aquaporinas como los canales responsables del transporte selectivo de agua en las células vivas. Bueno, yo les voy a hablar sobre objetivos específicos. Aislar, uno de estos son 4 objetivos específicos. Uno de estos sería aislar y purificar los protones sospechosos de la membrana de eritrocitos humanos utilizando técnicas de electroforesis y cromatografía.
Otro sería clonar el ARN mensajero correspondiendo a dichas proteínas y introducirlo en un sistema celular de modelo que carezca de permeabilidad interseca al agua. Otro sería evaluar el comportamiento osmótico de células modificadas al ser expuestas a diferentes concentraciones de soluto y determinar el mecanismo de selectividad física y química que impide que el canal transporte protones. En la metodología se divide en 3 fases. La fase 1 más que nada es para probar la forma aislada, la función de la proteína sospechosa. Seleccionó como modelo biológico a los ovocitos de la rana Xenopus leavis. Estas células poseen un volumen más que nada macroscópico, ideal para su manipulación y observación óptica. Su membrana celular también nativa se caracteriza por poseer una permeabilidad interseca al agua extremadamente baja, ya que carecen de canales hídricos propios. En la fase 2 se dividieron los ovocitos sanos en 2 lotes experimentales rigurosamente controlados. En el lote 1, que es el experimental, microinyección intracitoplasmática directa con el ARN mensajero purificado que codifica más que nada para las proteínas de aquaporina aislada. El otro control o testigo, inyección de agua estéril libre de ARNM, asegurando que el estrés físico de punción no altere los resultados. Por último, ambos lotes se incubaron durante 72 horas para permitir la síntesis y translocación de las proteínas de la membrana plasmática. En la fase 3, transcurriendo el periodo de incubación, ambos grupos de ovocitos fueron transferidos simultáneamente un medio más que nada isotónico, equilibrando una solución fuertemente hipotónica y se hace en agua destilada pura. Este gradiente extremo fuerza de una forma matemática, ya que el ingreso masivo de agua hacia el interior de las células, el comportamiento volumétrico se grabó en tiempo real mediante videomicroscopía y automatizada. En la parte de resultados, el comportamiento del grupo control, los ovocitos más que nada pertenecientes del grupo control sin aquaporinas mostraron como una tipo resistencia osmótica excepcional al ser expuestos al agua pura. Son 3 tipos de resultados, ya que mantuvieron su volumen original prácticamente inalteradamente durante los primeros minutos del ensayo. El otro es sufrimiento, un hinchamiento apenas perceptible a lo largo de varias horas, ya que este resultado demostró empíricamente que la bicapa lipídica nativa es por sí sola una barrera altamente impermeable al paso del agua. Y ya por último, el fenómeno osmótico masivo son los ovocitos del grupo experimental, ya más que nada inyectados con ARNM de aquaporina, exhibieron una transformación cinética radical e inmediata. Al alterar el contacto con un medio hipotónico, absorbieron agua de manera explosiva en un lapso de de 2 a 3 minutos. Incrementaron dramáticamente su diámetro esférico y las células rebasaron el límite de elasticidad y su citoesqueleto y sufrieron lisis celular completamente, o sea, literalmente explotaron debido a la masiva presión hidrostática generada internamente. Para constatar que el hinchamiento masivo era provocado de forma única por la proteína expresada, se repitió el ensayo añadiendo cloruro de mercurio al medio hipotónico. Los ovocitos modificados detuvieron su hinchamiento acelerando la forma fulminante, mostrando un perfil de permeabilidad idéntico al grupo control. Al revertir la mezcla con agentes reductores de sulfhidro, el flujo de agua se recuperó, confirmando la acción directa sobre el canal proteico. Los ovocitos control sin aquaporina. Al ser colocados en el medio hipotónico, mostrando una resistencia notable, el volumen celular aumentó de forma casi imperceptible a lo largo del tiempo, demostrando que la bicapa lipídica pura es una barrera muy efectiva contra el paso rápido del agua. Esos fueron nuestros resultados. Los ovocitos experimentales con aquaporina, al entrar en contacto con el medio hipotónico, comenzaron a absorber el agua de manera inmediata y masiva.
En cuestión de 2 a 3 minutos, las células se hincharon de forma dramática, adaptando una forma esférica al límite de su capacidad elástica, al límite hasta que finalmente sufrieron lisis celular, o sea que explotaron. Debido a la presión hidrostática interna, la inhibición, al añadir el cloruro de mercurio al medio, el flujo masivo de agua en los ovocitos experimentales se detuvo instantáneamente, replicando el comportamiento observado en los tejidos vivos. De discusión, pusimos que los resultados experimentales valieron plenamente la hipótesis. La introducción de una sola especie de proteína transformó una membrana biológica impermeable en una compuerta de alta conductividad hídrica. El análisis de la estructura molecular mediante cristalografía reveló el secreto de su selectividad. El canal de la acuaporina mide aproximadamente 0.3 nanómetros en un punto más estrecho, lo que coincide casi exactamente con el diámetro de una sola molécula de agua. Esto obliga a que las moléculas de agua a alinearse en una fila india. El verdadero enigma resuelto en la discusión fue la exclusión de protones. Si los protones lograran cruzar a través de la línea de agua, la célula perdería su gradiente electroquímico, o sea, la energía de la célula. La acuaporina resuelve esto gracias a 2 aminoácidos claves en el centro del canal. Estos residuos generan una fuerza electrostática positiva que obliga a la célula de agua a girar sobre su propio eje a mitad del camino, rompiendo los puentes de hidrógeno y bloqueando por completo el paso de los protones. Nuestra conclusión general es que las acuaporinas constituyen la base estructural de control hídrico en los sistemas vivos, funcionando como grifos moleculares altamente sofisticados. Su descubrimiento demostró que el movimiento del agua en el organismo no es un fenómeno puramente físico y azaroso, regido por la membrana lipídica, sino un proceso biológico activo, refinado y selectivo controlado por proteínas. Este hallazgo redefinió los campos de la fisiología renal, la neurología y la botánica, consolidando la idea de que la vida celular depende no solo de retener agua, sino de la capacidad de moverla a velocidad y el lugar exactos donde se necesita. Esta sería nuestra presentación, esperamos que les haya gustado y muchas gracias por